Muy buenos días, amigos de Conciencia Planetaria. Son las 10:08 y tengo el gusto de hacer un enlace hasta Argentina con Lobo Blanco, Huayna Pacha. Él es Jorge Enrique Carmona Cornejo y además pues de estar con una gran experiencia dentro del ámbito de la tradición quechua, la tradición andina del Alto Perú, pues ha estado transmitiendo una serie tanto de informaciones como de prácticas a las diferentes pues organizaciones y personas con el objeto de desarrollar estas categorías de la dimensión luminosa y el desarrollo trascendente del ser humano. Así que pues me da mucho gusto esta mañana conversar con Lobo Blanco. También vamos a hablar sobre la ofrenda del Día Mundial de Nuestra Madre Tierra, que cumple 25 años de realizarse aquí en México y que para efecto de esta edición 2015, pues alcanza ya 9 sedes y 3 países, incluso Venezuela y también España. Así que yo le tendré los pormenores de la organización de este importante evento, primero que convoca la ONU cada 22 de abril, cada tercer domingo de abril, para invitar a los países a pronunciarse y realizar acciones o actividades relacionadas al cuidado, el amor, el respeto, la investigación sobre este maravilloso hábitat, nuestra casa azul. Lobo Blanco, si nos compartes esa maravillosa música que tenías planteada para iniciar nuestra entrevista esta mañana, te copiamos. Adelante, abrimos cámaras. Hermano, acá contigo, en lo que pueda servirte. De las tradiciones de Suramérica, de Abya Yala, que es esta maravillosa tierra de luz, de amor, de cuidado, de respeto, que es la expresión misma de las culturas originarias que se separan hoy de la modernidad que trastoca y que tiene como objetivo la depredación y el uso de recursos desmedidos y que nos tiene metidos en una franca contradicción entre la cultura modernista, consumista, monetarista, financiera y el proyecto humanístico, naturalista, que está defendido por nuestros ancestros por generaciones, que es la tradición de la naturaleza, de este eje maravilloso cielo-tierra, el Huayna Pacha. Cuéntanos, Lobo Blanco, bienvenido a Conciencia Planetaria. ¿Cuál es tu visión en torno a esta actualidad? ¿Qué habría que hacer para devolver y regresar este pensamiento a los citadinos, a la gente urbana? Buenos días, hermano. Lobo Blanco acá para servirlos. Bueno, la parte en la cual yo me he desarrollado y llegó a mí es la parte interna, espiritual, que tiene que ver con este contexto del que tú hablas, ¿no? Y ahí nos habla, por ejemplo, que este mundo es un mundo de energía, o sea, este caos ahí, esta vida, es la que nos lleva y nos trae a este mundo. Y en este mundo vivimos todos los efectos que se generan, como tú dices, citadinos, muchas veces de violencia, de miedo, de temor, etcétera, porque hay energías espirituales que viven generando eso específicamente. La especialidad de ellos es alimentarse de ese temor, de ese manchai, como decimos nosotros. Eso por un lado. Y hay otros seres espirituales también que se encargan de alimentarse de nuestro amor, de nuestra devoción.
de eso que nosotros llamamos fe. Entonces venimos a este mundo a alimentar tanto a unos seres como a otros. Y lo que queda es volver al corazón para salir de todo este teatro, por decirlo así. Un reto importante, puesto que nuestra modernidad plantea una paradoja. Tenemos tanto, pero al mismo tiempo estamos tan vacíos. Alcanzamos tanto, pero cada vez nos alejamos tanto. Y sobre todo basamos nuestras actividades en una serie de valores que están basados más en la parte externa que en el interior. Y ahí es en donde yo te pregunto, ¿qué tanta respuesta allá en donde tú trabajas, en el Perú, en el Bolivia, en Venezuela, en Argentina, para estos trabajos, Lobo Blanco? Bueno, lo que yo hago es contracorriente, hermano, porque digamos, yo le estoy sembrando, cuando a mí se me aparece la Pachamama, sí, la tierra, me da un trabajo y me dice, tienes que... Y que lo que yo siembro no es justamente el cambiar esta sociedad, sino cambiarse a uno mismo y dejar este contexto como está, porque uno poco a poco va cambiando y por ese principio científico que habla del mono 100, uno va a cambiar a muchas personas, sí. pero principalmente el punto va a cambiarse a uno mismo, entrar dentro de uno mismo y bueno, lo demás ya queda supeditado a tu vida, porque puede ser que tú entres dentro de ti mismo y decidas vivir tal como estás, o de repente decidas dejar todo lo que estás haciendo, o de repente va a ser todo lo que se te muestre, porque cuando tú entras dentro de ti va a aparecerse tu nahual, y tu nahual va a entrar en una comunicación bilógica contigo, que es como que yo te hablo a ti, y el nahual poco a poco va a ir centrándote en lo que es mejor para tu vida, que no necesariamente tiene que ver con los fenómenos sociales o con las luchas sociales que se dan hoy en día. La que ustedes que se dedican a la preservación del pensamiento originario que está basado en el naturalismo, pues continúen con esta fortaleza y le permitan a las personas el tener experiencias de otro enfoque, de otro formato. Esta palabra nahual que tú convocas y que tú utilizas en tu práctica, ¿a qué se refiere? Y cómo podemos entenderla y después cómo podemos trabajar con el nahual. Perfecto, hermano. Mira, lo que pasa, te voy a contar un poco cómo fue mi proceso. Sí. Y después cómo es que eso se enlaza con eso que tú llamas nahual. Sí. Yo tenía, digamos, como cualquier otra persona, muchas ocupaciones. Y vivía presa, o sea, de esas actividades, de todo lo que nos rodea. Y andaba en estados como de angustia y depresión. Tanto que en algún momento consideré ir donde un médico para que me recetase pastillas porque por esas actividades andaba muy alterado. Pero, como era un meditador de larga data, sí, comencé a buscar sistemas de meditación y siempre que los hacía, en la noche soñaba todo respecto a la empresa la cual yo dirigía o trabajaba en ese entonces, y volvía a lo mismo. Así que un día, por una de estas, en quechua le decimos un coimantapacho, una inspiración única, descubrí cómo entrar al corazón. Sí. Y fue de una manera muy casual, justamente evitando de tener sueño. Sí. Así que entré en el corazón y estuve como varios días sin tener sueños, y eso me permitió despertar recuperado, fresco, relajado. Sí. Y ya me había acostumbrado a ese estado porque me permitía trabajar mejor durante el día, hasta que un día en la noche vi como un animal en mi sueño, sí, que era como un perrito blanco pequeño, y eso me llamó la atención porque yo, se supone, no debía soñar. Y al día siguiente
Aparece nuevamente, pero ya era un lobo blanco, no era un perro blanco, y cerca. Sí. Ya después de varios días, se me acerca y ya lo veo y ahí me entra la duda, pues porque yo sabía, según muchas tradiciones iniciáticas, esotéricas, que cuando uno tiene un sueño recurrente es un sueño significativo. Así que cuando veo a ese lobo, yo digo, ¿quién es este, no? ¿O qué es esto? Y el animal salta y se me mete en el corazón. Sí. Me asusté, salgo y me dice, yo soy tú. Y eso me dejó boquiabierto porque yo no tenía referencias de ese tipo de experiencias espirituales, al menos las que yo había estudiado hasta ese momento o había practicado. Así que de ahí se apareció una vez más y me dijo, toma lo esencial, lo demás son lágrimas. Y me puse como 15 días a tratar de entender ese sueño porque no se me volvió a aparecer más. Y al final me di cuenta que tenía que cerrar las empresas que tenía, porque esas me causaban preocupación y lágrimas, y dedicarme a lo mío. Así que fue la decisión de mi vida, cerré todo lo que tenía y me dediqué durante un año, encerrado en mi departamento, a trabajar esto del corazón. Y allí, en ese proceso, se me vuelve a aparecer, después de muchas intentonas, porque al principio quise trabajarlo con el mercado, quise trabajarlo con muchas técnicas del tercer ojo, Sí. y no se parecía. Sí. Así que me di por vencido, y finalmente un día se me aparece otra vez, después de varios días que no se mostraba, y me dice, eso no es lo mío. Sí. Y allí entendí que los procesos del corazón no tenían nada que ver con el mercado ni con el tercer ojo. Sí. Y allí comienza un diálogo muy, muy rico entre ese animal y yo, donde me va explicando, y lo primero que me dice es, busquen tu tradición. Porque yo decía, bueno, es raro, ¿no? Existe algo espiritual. Yo me había imaginado, pues, un ser angélico con alitas, con ojos verdes, pelo rubio, como así nos han vendido esa figura, esa pomada, ¿no? Acá en América. Sí. Así que me sorprendí cuando voy buscando en la tradición quechua, que cuando el sacerdote andino era convocado en sueño por un animal que se llamaba Chasca. Chasca. Y después, cuando él, bueno, ese animal se aparece, lleva a la tierra, a la Pachamama, que lleva el contacto con ella, con los apus, con las montañas, Sí. las urnas, las jochas, y vas entrando en una comunión trascendental con la naturaleza. Pero me dijo también, eso hay en otros lados, búscalo. Porque yo no entendí por qué, pero acá. Y él me comenzó a orientar y descubrí que acá los hermanos mapuches de Chile, de Argentina, tienen la misma tradición, solo que ahí le dicen Quilián. Sí. Que los hermanos bolivianos, o sea, los grupos aymaraes, le llaman el Apu Collana, que allí, en tu tierra, donde los mayas le llamaban o le llaman el Nahual, Sí. que los americanos del norte le decían el Tótem, Sí. que los esquimales de más arriba le llamaban el Mixtapeut, que los chinos le llaman el Chía, que los mongoles le llaman el Tengri, que los australianos le llaman el Chirichiri, que los hawaianos le llaman el Aumacua, y que estaba registrado en todas partes de nuestro mundo. Y allí descubro, hermano, que es una creencia preadámica. Esta adámica que vivimos nosotros, este juego, este espejismo, comienza por decir hace 5.000, seamos buenos, 50.000 años. Pero esta creencia de la cual nosotros estamos hablando es una creencia que data de hace 130.000 años. Es la creencia original. Cuando tú entraste en este mundo, no tenías la mente como ahora, no tenías esta dualidad entre la mente y el corazón, que es la que tiene muerta esta civilización. Entraste solamente como puro espíritu, entraste con un cuerpo y te asociaste
a especies por afinidad que ya estaban mucho más desarrolladas que nosotros. ¿Cuáles eran esas especies más desarrolladas que nosotros? Los animales, las plantas, las piedras, las aguas, el fuego. ¿Por qué? Porque según la tradición nuestra, nosotros somos los hermanos menores de ellos. Ellos ya están completamente iluminados. Un perro, un gato, un caballo, ya están iluminados, hermanos. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Un burro tiene más o menos una capacidad craneal desarrollada de un 60%, y la nuestra es solamente arriba al 10%, y el de las mujeres al 13%. Quiere decir que de repente los burros no son los burros, sino por acá va la cosa. Y eso es porque hemos desarrollado el intelecto, pero no hemos desarrollado ese ADN residual, que es nuestra capacidad espiritual. Por eso es que nosotros somos los hermanos menores de toda esta creación. Y solo cuando tú entras en tu corazón, en tu sonco, con tu nahual, ahí comienzas a entrar en diálogo con las paredes, con las puertas, con los animales, con las plantas, con las aguas, con el fuego, con las montañas. Y ahí te das cuenta que nosotros somos los más pequeños de esta creación y que tenemos que reeducarnos. Tenemos que salir de esta ilusión donde hay seres energéticos. De repente perdimos la señal de Lobo Blanco. Estamos haciendo un enlace y pues con la comprensión de este recurso de el Skype, pues se interrumpe hasta la Argentina, amigos. Vamos a una pausa, Mayri, y de regreso yo le cuento sobre el Día Mundial de Nuestra Madre Tierra y recuperamos esta conversación con Lobo Blanco, Huayna Pacha, Jorge Enrique, Carmona Cornejo, para seguir hablando del Nahual, los arcontes, este interesante tema que él nos está compartiendo. Vamos a una pausa, regresamos. Esto es Conciencia Planetaria.